Seguramente más de uno en algún momento soñó o pensó en la posibilidad de crear su propio juego de mesa con sus propias reglas, con temáticas que les interesen. Muchas veces estas inquietudes surgen a raíz de jugar mucho, de conocer variedad de juegos existentes o de ir modificando las reglas de los juegos que van jugando y conociendo para acercarlos más a sus gustos, a sus necesidades, al tipo de diversión que quieren tener. El punto está en cómo empezar, por dónde empezar si queremos crear nuestro propio juego de mesa. Y para eso, qué mejor que contar con el maestro Roberto Fraga, uno de los diseñadores y creadores de juegos de mesa más reconocidos y célebres a nivel mundial, con más de 20 años haciendo este recorrido en torno a los juegos de mesa y por supuesto conociendo todos los secretos. Buenos días, buenos mediodías. Estamos en el tercer día del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Vamos a arrancar el día con una propuesta junto a Roberto Fraga, quien desde Francia nos va a compartir un espacio de asesoría en el diseño de juegos de mesa. Así que, sin más preámbulo, Roberto Fraga ya lo conocemos porque es un diseñador súper reconocido. Hace muchos años viene desarrollando ideas muy locas, algunas las lleva a juego de mesa y otras a otro tipo de formatos de juego que hemos compartido, que son muy interesantes también. Hoy lo invitamos puntualmente para eso, para que nos acompañe a pensar los juegos de mesa que vamos creando en el marco de este encuentro. Así que le pasamos la posta a Roberto y le decimos buenas tardes allá en Francia. Buenas tardes a vosotros. ¿Y no me dijiste cómo lo hacíamos? Si tenía solo que hablar o si la gente me hacía preguntas o si, no sé, o algo así, ¿cómo lo veíais? Lo que te proponíamos era si queremos contar como algunas ideas para cómo pensar juegos de mesa, o qué tener en cuenta, y vamos a ir haciendo preguntas. Hay mucha gente que es diseñadora acá en el espacio, en este Zoom, así que por ahí mucha gente va a tener preguntas para hacer puntual. Por ahí presentar algunas ideas y a partir de ahí lo que vayamos conversando. ¿De acuerdo? Entonces, inventar un juego no es fácil, pero inventar un juego bueno ya es un poco más difícil. Y después de inventar un juego bueno que encuentre una editora, aún es más difícil. Y después inventar un juego que tenga un suceso enorme es muy difícil. Y la gente muchas veces se cree que diseñar juegos es una cosa fácil, pero no tanto finalmente. O sea que es un trabajo como otros mismos si no me doy cuenta. Pero bueno, ya, la gente siempre me pide cómo invento juegos. Siempre la gente quiere clasificar todo, cómo inventas juegos, tú tienes una teoría para inventar y eso, pero todo esto es cosa muy difícil de explicar. Cada uno tiene su método, se dice así. Y inventando juegos hay tres tipos de diseñadores. Hay los que, lo marqué, mira, hay los que se marchan de la temática, como por ejemplo Antoine Bozat con Takenoko, Tokaido, Seven Wonders. Él siempre empieza por la temática, que le gusta incluso mucho temáticas japonesas. Después hay el mecánico, que le gusta marchar de una mecánica fuerte. Este tipo de inventor es Bruno Catala, con Five Tracks, King Domino. Y después hay el materialista, que él es el que coge su inspiración de todo lo que está alrededor, de material un poco raro. Y ¿quién es? Este tipo es un poco Roberto Fraga. Yo soy así, yo siempre marcho de objetos, de cosas, y la inspiración para mí viene de viajando, viendo cosas, conociendo a gente, situaciones, oficios diferentes. Al final
la persona la más creativa es la que tuvo más experiencias en su vida, porque lo más informaciones acumulas, más te vuelves, más eso activa tu imaginación. Y yo soy en esa categoría, me pienso que soy más un materialista al nivel de creación de juegos. Y por eso, la mayoría de los juegos son juegos un poco infantiles que hice, y para explicar lo del materialista, hay ejemplos, por ejemplo, como un juego que hice que se llama Filafilo. Bueno, esta es la caja francesa, en alemán era Spin de Vela. Es un juego de arañas, para que comprendáis cómo vienen las ideas y cómo... Es que, si por ejemplo queréis hacer un juego para niños o familias que sobre un elemento, ¿cómo se dice? Sobre un elemento natural, algo que para recrear, para hacer como este, por ejemplo, una idea de queréis hacer un juego con arañas. Bueno, los niños, si quieren jugar a un juego de arañas, pues quieren un juego de arañas, que las arañas para ellos tienen que bajar para abajo. Los niños quieren ver la cosa, la idea del animal, del insecto que has escogido para el juego, lo quieren ver de la manera la más natural. Después adultos puede ser diferente, pero los niños quieren eso. Entonces, si piensas hacer un juego con arañas, cuando pensé a entonces me dije, si quieres hacer un juego de arañas, tiene que bajar verticalmente. Y cuando lo piensas después, es simple. Si tiene que ser así, tiene que haber un tablero arriba con arañas y abajo con hormigas. Y entonces, pensando eso, hice un juego con 2 niveles donde había las arañas arriba y las hormigas abajo. Y entonces, no sé si lo veis, hay un sistema moviendo, hay imanes, moviendo las arañas. Si se acercan las arañas, así, tac, la cuerda baja y captura las hormigas. Y ese sistema, finalmente, es como una grúa de obras, una grúa de construcción. Es un poco así. Y yo, uno de mis antiguos oficios era trabajar en las obras. Es por eso que os digo que las ideas, viendo cosas, todo lo que vi en esos tiempos antiguos, de cuando trabajaba en las obras, también me sirvió para hacer ese juego, mucho más tiempo después. Es eso. Ahí el efecto de la naturaleza está reproducido perfectamente. La araña que baja verticalmente y que captura las hormigas. Es lo que siempre trato de hacer. Por ejemplo, si era un juego de... otro ejemplo de inspiración. Este es un... ¿Lo veis? Sí. Este es un volcán. Entonces, un día quise hacer un juego mirando un reportaje en la televisión sobre un volcán que se llama Le Krakatoa en Indonesia, y quise hacer un juego sobre un volcán. Lo estaba pensando. Y como me dije en la cabeza, cómo se puede reproducir el efecto de un volcán en un juego. Entonces lo pensé y me dije, si haces un juego sobre un volcán, tiene que ser un tablero con relieve que sube. Es lo que hice. Hay diferentes niveles. Y si haces un juego sobre un volcán, tiene que haber un volcán en el centro. ¿Y qué pasa? Los volcanes mandan a lavas así, las catapultan. Y la idea fue que el volcán sea una catapulta, el mismo, así. Y es eso la idea. El efecto de un volcán real está reproducido de una manera bastante bien en un juego.
para mí no podía ser algo horizontal, tiene que ser en volumen así. O sea que siempre es eso la idea. Yo marcho de un elemento, de un reportaje, de un animal, de un insecto, de algo en volumen y trato de ver cómo se podría interpretar en un juego. Es esto. Por ejemplo, si queréis hacer un juego de caracoles, pues tendría que usar ¿qué tipo de material? Imanes, porque los caracoles se vuelven así, es eso la idea. Entonces es esto. Yo soy el materialista, el chico que siempre empieza con objetos como la danza del huevo, el huevo con juegos con matasuegras. No soy un mecánico, no soy muy inteligente, no puedo marchar de sistemas de juego. El sistema de juego viene luego. Empiezo por el material y cuando lo veo después, con una temática fuerte, pues me da mucha motivación para encontrar una mecánica. Tengo que tener una base así, de un sistema, algo en volumen muy, muy importante. Por ejemplo, cosas un poco locas como estas. Ese parece un juguete, pero es un juego. Es un juego que hay que mandar. Bueno, es un prototipo secreto, no había que enseñarlo. Entonces es esto. Los ejemplos de marchar sobre el materialista es un poco los ejemplos típicos. Es eso, el filo a filo, Carcata, el juego del volcán, y Doctor Eureka, un químico, bueno, tiene que tener tubos para cambiar materiales de un tubo al otro. Entonces tenía que ser en volumen, yo no lo veía así horizontal. Es esto, la idea. Y después, para mí, cuando empiezo creando un juego con marchando de un elemento natural, de un objeto, viene después el tema. Y lo que me gusta es que el tema sea muy fuerte, porque más fuerte es el tema y más el tema está completamente integrado en el juego, más la experiencia va a ser mejor. Por ejemplo, en Capitán Sonar, no sé si lo conocéis, un juego de combate de submarinos, el tema está perfectamente incluido en el sistema de juego. Y ese juego, la idea era de siempre, bueno, en casi todos mis juegos lo que quiero también es crear emociones para que la gente viva una experiencia lúdica, muy importante. Entonces, en Capitán Sonar la idea era que la gente en unos minutos se encuentre como si fuese al mando de un submarino, un capitán y su tripulación. Y es lo que queríamos crear. Y es eso, lo importante es hacer cosas originales para que vivas una experiencia muy fuerte. Bueno, no es tan evidente siempre, pero bueno. Y entonces es así, siempre es un poco difícil de explicar cómo el sistema de creación, porque para mí siempre es diferente, no hay regla. Marcho siempre claro, un poco de objetos, como os conté antes, pero al final es así. No sé si tengo dificultades para explicar todo eso, porque no es tan fácil. O sea que, bueno, no sé si me oyes, Leo, o qué. Sí, te llovieron preguntas. Sí, bueno, desde que mejor. empezaste, hay un montón de preguntas. Sí, preguntas es mejor. Dale. Dime. Voy a desordenar respecto a lo que fueron andando. Por un lado te comentaban que alguien tuvo la suerte de cenar con vos, el Julito que parte del equipo, contó que alguna vuelta cenamos con vos después de que te fuiste a hacer un taller al Instituto de Recreación,
y que en medio de la cena sacaste una caja con objetos y hiciste a la gente empezar a probar ahí, estaban en la cena en un bar, empezaron a probar para armar juegos, cuando fuiste al Instituto de Recreación, al hacer el taller ahí para los estudiantes de la carrera de recreación. Bueno, recordaba eso y dice que fue un momento que le cambió la vida en cuanto a cómo pensar los juegos desde los objetos. Mm. Bueno, te están saludando y felicitando. Y acá hay una pregunta que te dice, respecto a cuando algo en una mecánica quizás no funciona, ¿solés cambiar radicalmente la mecánica o intentás volver a la idea inicial y tratar de que de alguna manera funcione? Pues es una buena pregunta porque precisamente esta mañana tenía un problema así y muchas veces soy muy entusiasmado por una idea, pero entre la idea y después tener una mecánica que esté bien con eso es otra cosa. Y siempre, cuando diseñas juegos, siempre no es creer que siempre hay, como se dice, consigues todo de repente. Hay muchas veces tienes desilusiones, porque te imaginabas que con esa idea iba a funcionar perfectamente, mismo si lo piensas mucho, mucho, mucho antes de concretizarlo en un tablero de juego. Y al finalmente, cuando llamas a amigos o tu mujer, en 2 segundos te dice, pero mira, estamos jugando y ya te das cuenta que no funciona. Y entonces siempre, claro, hay 3 cosas muy importantes cuando diseñas juegos. Primero, tienes que tener ideas originales y también tienes que hacer cosas originales. Tienes que tener imaginación, claro, pero sobre todo, mucho más que otra cosa, tienes que ser muy, muy, muy perseverante. O sea que si una mecánica no funciona hoy, si hay que a veces que dejar un poco tiempo para a lo mejor mañana, un día siguiente o a veces un mes, te vuelve la cosa. Si la idea de base que tienes al origen te parece bien y que la mecánica es un poco decepcionante, nunca hay que abandonar eso. Es un camino muy largo inventar juegos. Tengo por aquí juegos que fueron publicados, el más máximo es 20 años después de la primera idea. O sea que ahí la perseverancia fue un poco larga. Es eso. No hay que nunca, si piensas que tu idea original es muy buena, que no se vio en cualquier sitio, siempre hay que seguir y encontrar otra cosa. A veces es mejor parar y dejar un poco de lado, y a veces, lo que pasa muchas veces es que es una idea que habías abandonado aquí y otra que te llega una nueva, las conectas y hace algo. Es como la actividad de inventor de juegos, es acumular ideas todos los días, las marcas en papeles. Aquí tengo un montón de papeles con ideas y a veces no te sale nada, pero muchas veces no sabes que en tu oficina tienes una idea por aquí, otra por aquí, otra por aquí, que si las conectabas daba un juego fantástico. Lo más difícil es conectar todo. Hay tantas, ¿qué es eso? Te preguntaba, Javier, particularmente por el Spinrella, ¿cuánto tiempo te tomó crear el prototipo de ese juego, pensando en los componentes, ¿no? Con el tema de los imanes, de las alturas? De las arañas. Sí, filo a filo. Pues mira, ese es un ejemplo que también viene un poco como lo que dijiste antes, es que filo a filo es una idea que tuve hace unos 15 años y era primero, la idea vino de lo de las grúas era primero una idea con monos que bajan, pero la idea de base era bien, pero no funcionaba. Y como lo que te conté antes, lo dejé en un papel y había tantos papeles que durante meses y meses se acumulan y después la idea fantástica de original te la pierdes y 8 años más tarde la encontré de nuevo
y miré y me dije, pero está bien esa idea. Y me concentré únicamente en esto. Porque hay gente como yo que tiene mucha dificultad en concentrarse en solo una cosa. Yo tengo mucha dificultad y siempre estoy trabajando sobre 10, 15, 20 cosas al mismo tiempo. Y vosotros lo sabéis, no solo sobre diseño de juegos, pero otras actividades también. ¿Por qué yo soy así? Y entonces ese día, cuando vi la idea de Filafilo, que aún no eran arañas, pues me tuve la fuerza de decirme, oye, Roberto, hoy te vas a concentrar solo en esto, solo en esto. Y cuando consigo hacerlo, el resultado es fantástico, porque la idea vino en una tarde. Lo de los monos se volvió arañas porque estaba durmiendo en mi cama y vi una araña bajar del techo y me di cuenta que esa idea de la araña que baja del techo se podía conectar con la otra del mono que había dejado de lado desde muchos años. Lo de conectar ideas que están separadas. Y dio este resultado. O sea que fue muy rápido. La particularidad de mis ideas es que la mayoría, los juegos Fraga que se venden más son en los cuales trabajé menos. Es importante decir eso, porque ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Doctor Eureka, que casi se vendieron 400 o 500.000 por el mundo y por Argentina. Pues ese juego, la idea vino en 1 hora y funcionó inmediatamente y se vendió rápidamente. Y este también fue bastante rápido, porque yo soy así. Me gusta tener ideas muy simples, básicas, que no necesitan mucho desarrollo. Y es eso. No es tan evidente. Después de eso hay ejemplos que son completamente opuestos, como Capitán Sonar, que necesitó 1 año, pero no es el mismo tipo de juegos. O sea que es esto. Y hay 2 preguntas que creo que van de la mano. Una, por un lado, Florencia te pregunta, ¿cómo sabes cuándo ya es hora de dejar de tener un juego para continuar con la siguiente etapa de desarrollo? ¿Qué indicadores te encontrás? Por otro lado, que creo que va de la mano, si no lo puedo hacer por separado, que es que Javier preguntaba, al momento de presentarle los prototipos a las editoriales, cuanto más exóticos, más raros, extravagantes sean los componentes, ¿es realmente más difícil convencerlos o más fácil a quienes te van a tomar las ideas desde las editoriales? De convencer las editoriales, me dices. Sí. Pues ya os conté antes que yo soy el materialista, que siempre hace cosas un poco raras, con material un poco extraño y claro, es un poco... Bueno, ahora las editoras ya saben que cuando van a ver a Roberto Fraga, van a ver a cosas un poco extrañas. Pero es más difícil, claro, porque más material quiere decir que el juego va a costar más caro en producir, entonces quiere decir que más material tienes en un juego, quiere decir que estás reduciendo la cantidad de editoras que lo pueden hacer, porque hay muchas editoras que pueden hacer juegos básicos de cartón, de cartas, pero ya incluyendo material así, no hay tantas. O sea que más tienes un juego con material, menos gente puede ir a ver. Y yo siempre tuve mucho más dificultades en vender esos juegos. Aquí os enseño esto, pero en casa, en el garaje, tengo 50, 100, así, que nunca se pudieron vender porque es mucho material y ¿cómo se dice? Asusta a las editoras. Y, por ejemplo, un ejemplo típico, fue una editora alemana que lo hizo, que se llama Zog. Y en Alemania el juego cuesta 29 euros. Entonces lo vendieron a una editora francesa que se llama Gigamic, que son los que distribuyen unos juegos de Zog en Francia.
Pero en Francia, cuando el juego llega en Francia, cuesta 33, 35 euros. Y entonces ya no se vende tanto porque cuando pasas los 30 euros, es psicológico, la gente tiene más dificultades en comprar. Entonces en Francia pararon de venderlo porque el precio no es interesante. O sea que ese juego, un juego Fraga, se vende en Alemania y otros sitios, pero en Francia no. Es todo el problema de hacer juegos, es difícil. Originales con material tridimensional que no cueste caro, es un antes, bueno, depende. Si lo quieres firmar con Hasbro y Mattel, es más fácil, no, lo producen más fácilmente, pero porque hacen cantidades más importantes, porque producen al mínimo a lo mejor a 50.000 o 100.000 ejemplares y mucho de plástico, pero lo que pasa es que más el editor es importante, más la pirámide de decisiones es importante. Para firmar un juego con Hasbro y Mattel es increíble, tienes que pasar a 50 personas, niveles a cada vez, y bueno, lo digo, pero solo pasó una vez. Entonces es eso, y sobre todo lo que pasa es que ahora en Europa, no sé si es igual en otros países, pero hay mucha gente que ya no quiere comprar juegos con elementos de plástico, porque dicen el plástico no es bueno, no sé, por la hora de la polución y eso. Y ahora las editoras buscan soluciones para hacerlo con madera o solo con cartón y a cada vez va a ser un poco más difícil de hacer cosas tridimensionales que no sean caras, de madera, sin mucho plástico. Bueno, el del volcán es solo cartón finalmente. El único elemento de plástico es el volcán. Es eso. O sea que yo siempre tuve dificultades en proponer mis juegos. Les enseño y tengo una pequeña historia. Es que cuando voy a ferias para enseñar mis juegos, en Essen, Nuremberg, en Nueva York y todo por ahí, cuando tengo una cita con una editora, por ejemplo con Ravensburger, tengo a cada vez 4, 5, 6 juegos que enseñar. Y siempre empiezo por los prototipos más pequeños, los menos espectaculares. Y tranquilamente aumento presento juegos más en volumen. Y el último siempre es el más espectacular, el que una cosa increíble que no saben si lo podrán producir, porque para la idea es que mismo si no lo pueden hacer ahora, se quedan con la idea que, Roberto desde luego tiene buenas ideas, bueno, por ahora no se puede hacer porque es demasiado caro, etcétera, pero lo guardamos en la mente y hay que guardar el contacto con ese chico porque tiene muy buenas ideas. Y lo importante finalmente es eso, es que se recuerden de ti. Es eso. O sea, es como un poco como un concept car a veces. ¿Sabes? Un coche futurista que lo hacen solo para demostrar la capacidad de creación que tienen. Pues yo muchas veces tengo juegos así, sé perfectamente que será muy difícil venderlos, pero los hago para que se den cuenta, que se recuerden de mí, que tengan ganas siempre de ver las cosas originales de Roberto, pero es muy difícil de vender, es eso. Hay uno, bueno, no lo veis, está arriba. Hay uno que usaba matasuegras también, que era muy difícil de producir, que lo presenté a ABBA como sin tener idea de venderlo, solo para que se recuerden de Roberto con las ideas increíbles. Y lo increíble es que finalmente lo hicieron. Se llamaba Trompa Elefante. Siempre hay que poner estrellas en los ojos de las editoras. Es eso. Entonces, recupero una pregunta de Florencia que te preguntaba si cuando el prototipo decís está listo, digamos, bueno, ya no hay que tocar más. ¿Cómo te das cuenta de eso?
¿Cómo Pues sabes mira, cuándo ya es hora de dejar de testear un juego? pues lo que pasa es que yo soy un perfeccionista, soy un materialista, pero también perfeccionista. Es que para mí, yo nunca, la verdad es que yo nunca, bueno, casi nunca sé cuando un prototipo está listo, porque siempre me estoy pidiendo, pero está ahí, a lo mejor si se podía poner esto más o esto o esto. Nunca tengo, es la gente, es cuando enseño el juego al público, a amigos, en festivales, el prototipo, cuando lo enseño y que veo que la gente se ríe, que le gusta, ahí me doy cuenta que el prototipo está listo. Pero si no, de yo mismo, no, porque soy siempre insatisfecho, de yo mismo no me doy cuenta, es la gente que me lo dice. Es eso. Acá preguntaba Mansa si hiciste algún juego para vos que, aunque fue imposible después de vender, igual te lo armaste para poder jugarlo. No te comprendí, ¿lo puedo ¿Algún, repetir? algún juego de los que estuviste pensando, estos prototipos, que eran muy complejos de producir, capaz, de que una editorial te compre la idea? De todas maneras, ¿te lo has hecho para poder jugarlo? Sí, eso, bueno, cuando empiezas diseñando juegos, siempre yo cuando empecé los hacía para mi placer, porque era lo que me gustaba hacer sin pensar venderlos. Y bueno, ahora hacer juegos para solo su placer es una cosa, hacerlos para tratar de venderlos es otra. Y yo estoy un poco entre los dos. Como soy muy entusiasta, siempre me lanzo muy rápidamente en una idea porque es un placer hacerla, mismo si sé perfectamente que va a ser difícil venderla. Porque es un proyecto, es algo que me da ganas de ir al final, de ver el resultado que va a dar, mismo si no se puede vender. Porque es así, es como un camino que tienes que hacer y a lo mejor después, trabajando sobre esa idea que es imposible publicar, te va a conectar con otra cosa. Es trabajo, es eso. Y todo lo que haces, nada se pierde. No es porque hice un juego que no se puede vender, que después una parte del juego, un elemento, una idea no va a servir de otra cosa. Todo se acumula, todas las ideas se acumulan, son ideas como os conté antes, por ahí, sí, es materia, no sé si es la palabra, es, sí, es Material. como eso, y a lo mejor te sirve para otra cosa, nada se pierde. Te pregunta Esteban Greenback, ¿los juegos a nivel de estructura industrial los creas vos mismo o tenés un equipo de diseñadores industriales gráficos que contratás o son empleados tuyos? Si, como dices, si lo... Los juegos, a nivel, Sí. la estructura de los juegos, estas estructuras plásticas que vas armando, los componentes de los juegos, ¿los creás siempre vos o tenés un De, equipo que esté mi, trabajando para eso? de mis prototipos, hablas de mis Sí, prototipos. sí, sí. Mira, uh, el chico que inventa los juegos soy yo, el chico que hace los prototipos soy yo. Yo hago todo, no soy una empresa. A mí me gusta mucho todo lo de hacer cartón. Me gusta, soy muy manual. O sea que aquí, bueno, no lo podéis ver todo, pero en la oficina tengo todo lo que hace falta. O sea que yo siempre hago todo de cero hasta el infinito, porque me gusta la idea de controlar todo. Siempre fui un poco así. Y mismo a mi mujer no le dejo cortar las fichas, nada, hago todo yo todo. Y porque es un sentimiento muy feliz de marchar de nada y de llegar a un prototipo que funciona. Has creado algo que le va a gustar a la gente sin ayuda de nadie, tú solo con tu cerebro, con tus manos.
y lo hago todo yo. Excepto, excepto una cosa, tengo una impresora 3D y entonces no manejo muy bien el programa ¿cómo se dice?, de representación, de hacer cosas en volumen. Y eso es un amigo coreano que me lo hace y que me manda los ficheros. Pero si no, hago yo todo, porque pasando por gente que siempre hace falta tiempo. Le mandas algo para que te lo haga, tienes que esperar que te vuelva y yo tiene que ser inmediato. Por eso tengo todo, impresora 3D, impresora normal, una máquina de corte láser. Cuando quiero hacer algo, tiene que ser rápido, porque la idea, soy muy entusiasta y tiene que ser inmediato, no puedo esperar que la gente me haga una cosa. Lo mejor es eso, es controlar tú mismo todo. Si lo puedes hacer todo tú mismo, excepto probar los juegos, claro, pero es mejor así para mí. Y con los mecanismos internos, pregunté Olivia, con los mecanismos internos, tipo el mecanismo interno de la catapulta para que lance el volcán que mostraba recién, por ejemplo, ese como un ejemplo, o las poleas, todo ese mecanismo más técnico también te lo vas ingeniando para hacerlo. Sí, sí, porque antes cuando no tenía la impresora 3D lo hacía de cartón, no era tan, bueno, pero el volcán sí lo hice, pero es una cosa, lo hice con cartón. Es una cosa que me gusta, a mí me gusta el desafío técnico. Y a lo mejor es por eso que hago juegos un poco en volumen, con elementos un poco raros, porque sé que desarrollando ese juego voy a tener un desafío y eso me gusta, de pensar, mira, ¿cómo voy a hacer la catapulta? Tengo que pensarlo y eso es algo que me estimula muchísimo. Siempre fue así. Y porque cuando lo consigues es una satisfacción inmensa y es como cuando tu juego está finalizado, la creación de un juego es una acumulación de satisfacciones. Y entonces hace parte de eso, el desafío técnico. A mí siempre me gustó. Te preguntan medio en chiste, medio en serio, me llamo de broma, ¿y entonces las editoriales qué hacen? Aparte de tus ideas. No, pero las editoriales tienen un trabajo muy importante, es que desde un prototipo que les llevas, tienen que pensar cómo lo van a producir en cantidad y que no sea tan caro, cómo puede entrar en una caja. No es tan... Mira, por ejemplo, el volcán. Cuando le mandé a la editora, era un tablero que estaba, no se podía, como es en volumen, no se podía plegar, no podía entrar en la caja. Y le mandé yo así en volumen, me dije en la cabeza, va a encontrar una solución para que entre en una caja. Y mira, os enseño. Y eso, mira el trabajo que una editora puede hacer. Y todo esto entra en una caja así. O sea que lo pensaron desde luego, fantástico. Os enseño. Está todo pensado. Y entonces hicieron un sistema para que veáis que la editora tiene un trabajo muy importante. Es que el volcán y después hay niveles, pero también es un desafío ponerlo correctamente en la caja. Porque así, después de repente se pone así y muchas veces yo también me equivoco. Y así. O sea que hasta el último. Bueno, imaginarle el trabajo que hay que... Todo entra así. O sea que la editora tiene el trabajo más importante, tiene que encontrar la solución para fabricar el juego, pero con materiales que sean atractivos, e encontrar un ilustrador que sea perfecto para el juego,
y un precio no tan alto para que se venda bien, es un trabajo inmenso. O sea que, pero hay muchos, cada autor es diferente. Hay autores que presentan prototipos muy básicos, sin solo una idea. Tengo amigos también que solo presentan una idea en un iPad, así. Pero yo soy así. Yo me gusta hacer las cosas en volumen porque eso hace parte de la satisfacción mía. Y es eso. Hay que imaginar que un editor sin juego no hace nada, pero un autor sin editora, perfecta para su juego, también no funciona. Es todo un... Imaginar para también hacer fue también un desafío importante. Es eso. Sí, las editoras son los que tienen más trabajo al final. Y son los que cogen el riesgo financiero, que invierten dinero en un juego. Si el juego se vende, ganan. Yo firmo el contrato, vendo mi juego, si se vende bien, si no me muero. Y bueno, prefiero que se venda, claro, pero el que coge el riesgo es la editora. Por eso yo nunca quisiera ser editor de juegos. Es una cosa que nunca. ¿Y te pasó que alguna editorial acepte el juego? Pregunta ahí Sebastián. ¿Te pasó que alguna editorial acepte el juego, pero que luego te diga, no, esto no encontramos la manera de hacerlo? Sí, muchas veces pasa así. No sé si os recordáis de un juego que os enseñé la última vez, que tenía unas raíces que se podían torcer, ¿sabes? Estaba buenísimo. De plástico, sí, ¿te recuerdas que se llamaba Twist Again? Y entonces, este es un... Esperad un segundo. Ya vengo, ¿eh? Carlos Ruibano dice que evidentemente es muy difícil de hacer. Estaba seguro que lo iba a decir. He usado estas cosas así. Bueno, en el juego hay de diferente color y tamaño, hay al total 20. Hay un pequeño tablero, hay algo así. Y lo habíamos firmado con... Bueno, eso, le enseñas una cosa así a una editora que está acostumbrada a hacer cosas de cartón. De repente se dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Están un poco asustados. Y al final lo habíamos firmado con una empresa coreana que se llama Korea Board Games. Y durante el confinamiento, en marzo, me dijeron que habían pagado el adelanto y todo, estaba firmado el contrato y estaban trabajando sobre eso y decidieron pararlo porque dijeron que no era el momento, tenían dificultades en trabajar con los chinos porque estaba todo parado. Bueno, ahora empezó de nuevo, pero tenían dificultades en encontrar el material perfecto para hacerlo. Y después lo pararon. Es eso. O sea que no es porque firmas un contrato que tu juego lo van a hacer. A veces hay editoras que no son muy simpáticas, que te firman el contrato porque lo quieren reservar el juego. Te lo pagan, te dan 1.000 euros, 2.000, y no es por eso que lo van a hacer, porque lo quieren tener para ellos, para tener tiempo de pensarlo. Normalmente, las editoras importantes como Asmodee, lo hemos hecho hace poco con un amigo coreano que se llama Johan Go, que es un autor con quien hago cosas también. Hemos firmado un contrato con Asmodee por un juego que quieren reservar durante 6 meses para probarlo. O sea que quieren serlos solos. Tienen la prioridad durante 6 meses. Si ellos deciden durante los 6 meses o al final que lo hacen, después se firma un contrato para hacer el juego. Eso, el que firmamos es solo una opción, un contrato y pagaron, me parece que son 5.000 euros para los 6 meses. Es una empresa grande, Azul. O sea que eso es una cosa regular que se hace, pero solo con empresas importantes. Para Ravensburger, Asmodee
Mattel, Hasbro. No se hace siempre. Es que quieren ser los solos en en probar el juego. Es eso. Pregunta Javier, ¿cuál es el juego, un juego que hayas creado vos del que te sientas más orgulloso? ¿Y cuál juego ajeno admirás o te hubiera gustado inventar? Siempre me preguntan eso. Y el que, no sé, es difícil porque entre 130 juegos tienes que elegir cuál te gusta más. Finalmente los que hay, bueno, hay dos, siempre hay el primero, porque el primero es muy sentimental, es el primer juego que publicaste y además siempre se vende. Hay un lío más importante, es el River Dragons, ese juego con pasarelas que tienes que cruzar el Mekong, que se llamaba a la época en 2000. En 2000 fue cuando publiqué mi primer juego. Se llamaba Los Dragones del Mekong y ahora se llama River Dragons. Hay este porque es el primero y que siempre me gusta enseñarlo. Y hay otro que es Capitán Sonar, porque desde luego fue un camino largo para hacerlo. Lo hice con un amigo, Joan, y porque te sientes orgulloso porque cuando enseñas un juego en la feria, ves que la gente lo disfruta de una manera increíble, que están completamente, y lo estás viendo y te dices, bueno, soy yo que hice eso, y que con la idea que tuve soy capaz de dar felicidad a la gente, que lo pasen bien. Es muy importante de pensar que sirves a algo, a dar felicidad a la gente. O sea que Capitán Sonar y River Dragons. Y el que me hubiese gustado inventar... ¿me oyes, Leo? Se te apagó la cámara. Seguimos escuchando, pero se apagó la cámara. Y espera un segundo. ¿Y ahora? Ahí va. Sí. Sí, es que alguien me llamaba sobre el teléfono. Entonces, uno que le hubiese gustado inventar son, claro, hay los aventureros al tren, porque es típicamente un tipo de juego muy simple, eficaz y familiar. Y claro, bueno, es fácil de decir eso porque ahora es un suceso increíble. Pero otro que no es tan conocido, que me gusta mucho porque que se llama Villa Paletti. No sé si lo conocéis. ¿Sí? Sí, sí. Es un juego No ha de... llegado a Argentina. Sí, Porque pero es muy conocido. es un juego de equilibrio, pero muy original, con tableros, con formas, y lo tenemos en gigante, y ese me hubiese gustado, porque yo soy realmente muy difícil jugando. Además, no juego mucho porque hay una cosa, para mí, si quieres ser inventor de juegos, no tienes que tener demasiada influencia de otros juegos, y por eso no juego mucho a otros juegos. Tengo tantos prototipos que probar que paso mucho tiempo con eso, pero sé lo que sale porque miro en la web, cuando voy a ferias veo los juegos. Si eres inventor de juegos, si quieres ser, tienes que enterarte de lo que se hace para no hacer cosas similares, pero no, para mí tienes que jugar, ¿ok? Pero no ser ¿cómo se dice? No ser un ogro que quiere jugar a todo, pasar una semana entera jugando aquí 5 veces al día agrícola. Eso no, porque después estás demasiado influenciado. Pero después toda la gente tiene una idea diferente de la originalidad. Yo no quiero marchar de un juego existente para inventar otro. Para mí, inventar un juego es marchar de una idea totalmente original, como la araña, el volcano, sin pensar, hoy vaya a ser un colonos de Catán, pero que no estás en una isla, estás en no sé dónde,
en catacumbas. Y es eso, no, para mí no es eso. Y eso es la idea de originalidad, es diferente siguiente a la gente. Por ejemplo, para otro la originalidad va a ser solo de cambiar la forma del tablero. Y eso no. Encuentro que hay muchas cosas que se parecen en el mundo del juego y a mí me gusta la originalidad. Pero el problema es que demasiada originalidad asusta un poco a la gente. La gente le gusta mucho tener que un juego le recuerde algo, porque si no está un poco... O sea que es difícil encontrar el equilibrio entre demasiada originalidad y no tanta. Yo quisiera que el mundo avance más rápido, pero no es posible. Sí, aquí hay mucho dentro de la gente que está escuchando esta conversación. Hay mucha gente que es difusora de juegos, que a través de, ya sea porque está en clubes o promociona espacios de juego, y muchas veces cuando llega la gente, seguramente van a coincidir, mucha gente cuando se sienta en la mesa a conocer un juego y le decís, mira, ¿a qué se parece? Y decís, es como el ajedrez, estamos jugando River Dragons, pero necesita que se apoye en algo para decir, bueno, se parece a algo que me puedo agarrar de alguna manera y de ahí salir a buscar. Sí, También para vender las ideas, ¿no? Debe ser. sí, es eso, la gente, el primer reflejo es poner en casillas, en categorizar las cosas. Y yo lo que quiero es crear nuevas categorías, pero no es tan evidente. Siempre, por ejemplo, cuando ves Capitán Zona, cuando vas a Board Game Geek, tienen categorías y lo tienen que poner. Y lo ponen en Party Game. Y me digo, pero bueno, no sé si es un Party Game, es siempre la gente, la manía que tienes de todo. Si se podía siempre inventar nuevas categorías, siempre el mundo avanzaría mucho mejor y más rápido. Pero es así. Te pregunta acá Fabián si crees que para quienes son diseñadores desde Argentina o Sudamérica en general, Latinoamérica en general, puede ser un poco más difícil, hay algunas limitaciones a la hora de poder crear juegos o producirlos. Si dices que es más difícil, me pides si es más difícil para diseñadores de Sudamérica. Sí, eso preguntaba por el tema de si hay alguna, ¿crees que hay desventaja por el tema de la cantidad de editoriales, las posibilidades de las editoriales, la cantidad de ventas que hay en general en Latinoamérica respecto a otros lugares del planeta? No pienso que no. Ya veo desde unos años que vengo a Argentina que está evolucionando la cosa de manera muy positiva. Hay mucha gente. Bueno, parece que se le complicó algo técnico con Roberto. Ahora vamos a ver si nos podemos conectar con él de vuelta. Voilà. Bien. Entonces, Bien. Acá te preguntan, ¿qué lugar ocupa la parte motriz en todos los juegos que has creado? la parte motriz, que quiere decir Lo de poner más el cuerpo no sea solamente, por ejemplo, un juego de cartas, digamos, algo más de habilidad. Creo que es eso, ¿no, Emma? Si no, corregime. ¿cuántos, en todos los juegos que inventé, cuál es la proporción de juegos que utilizan habilidades manuales, cosas así? Perdón, Leo. Dale, Emma. Estoy. Sí, más allá de la proporción, buen día, sería como el lugar o la importancia que le das dentro de esos 120 juegos, esos juegos que has creado, la parte de poner el cuerpo, la motricidad, no solamente pensarlo, sino que también ocupa el lugar eso de lo motriz. ¿Sí se entiende? ¿Lo asustaste? Lo asusté, no lo tendría que haber mostrado. Bueno, Emma, contanos vos entonces qué parte motriz ocupa.
No, porque veo que en los juegos de él, como muchos los de Java, o Java, como se diga, viste que no solamente me siento y juego, sino que tengo que pararme muchas veces, poner, acomodarme, no sé. Por eso le quería preguntar. Eh, yo no conozco todos sus juegos, conozco algunos. Y sí le veo como que tiene una mirada en eso. Quería preguntar. Claro. Se silenció ahí ¿Me otra oyes? vez. ¿Estás ¿Y ahí, ahora me Raúl? oyes? Ahí está. Sí, está bien, ¿me oyes? Ahí está, Sí, sí. Entonces, es la parte motriz sí es muy importante porque siempre me gusto, yo soy así, me gusto es un poco, depende del individuo, a mí me gusta mucho la acción, siempre tuve trabajos un poco de movimiento y no me gusta estar sentado demasiado tiempo, o sea que siempre quise, la verdad es que de pequeño era muy tímido y tenía dificultades para reírme y pasarlo bien. Y entonces cuando empecé inventando juegos, inventé juegos para que valorarme con los amigos y de acción para un poco para que lo pase bien yo. Y entonces es eso, por eso siempre, bueno, también hice juegos, no sé si sabéis, hice un juego de estrategia sobre la isla de Pascuas que se llama Easter Island, que es un poco más tranquilo. El River Dragons no hay que correr alrededor de la mesa, pero al final es que juegos de acción siempre me gustaron, ahora estoy haciendo un poco menos, a lo mejor es porque me voy un poco más viejo, pero hay un juego Fraga que se llama Squad 7 y después cambió de nombre, se llamó Pingo Pingo, que era un juego sobre el tema de Indiana Jones, un juego de acción. Y entonces el prototipo se llamaba Infraga Jones. Y cuando lo pensé, me dije que un juego sobre Indiana Jones no podía ser un juego que estaba sentado en la mesa, pensándolo como ibas a jugar tal carta. Tenía que ser un juego de acción. Y se volvió un juego con muchas actividades. Es eso. Y a mí me gusta el movimiento en juego y el estrés que genera un juego con los juegos que tienen un reloj de arena, porque me gusta eso. Me gusta estar bajo presión. Siempre, además, creando juegos también. Yo trabajo mucho mejor cuando estoy bajo presión, cuando tengo muchas cosas que hacer. Y, y os voy a contar una cosa, es que cuando tengo tiempo, como ahora que estamos mucho en casa, soy menos eficaz que cuando tengo poco tiempo. Y muchas veces las ideas mejores llegan justo antes de marchar para una feria porque estoy bajo presión. Me gusta acumular mucho trabajo, muchas ideas y cuando todo va a explotar de repente sale. Siempre fui así. Es por eso que también eso está conectado con la idea de hacer juegos de acción. Soy muy, muy activo y es eso. ¿Mm? Bueno, preguntan ahí si los juegos los pensás por público, o sea, ya en el proceso de crear el juego, ¿estás pensando más o menos para qué público sería o no dedicas parte de la... Uh, Pues mira, espera, estoy haciendo una pequeña cosa. Ya vengo, ¿eh? Uh, pues yo cuando hago un juego, yo trabajo mucho al feeling. No pienso nada en la edad del juego, en el público. Quiero hacer un juego sobre esto y lo hago. Y después veo a quién le gusta el juego. Es que
el ruido es porque os quería enseñar una cosa así solo de bromas. Para enseñar el tipo de objeto que me gusta utilizar en los juegos. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Entonces, no, lo que te decía es que no, yo no lo pienso. Cuando invento un juego, es solo, no pienso la edad. Vamos a ver si funciona. Ay, no, mira, no funciona. ¿Lo has visto? Hay un, ¿cómo se dice? Un giroscopio dentro. Y entonces, bueno, se cae a veces. Esa es la idea. Dentro hay un giroscopio y por eso se pone... Bueno, ahora solo una cosa así que os quería enseñar. Bueno, creo que, no sé si es algo que alguien me haya olvidado alguna pregunta y la quieran volver a repetir en el chat o tomar el micrófono para preguntarle a Roberto. Ah, mira, acá había una anterior que preguntaba si, o sea, igual piénsela y anótenla en el chat o tenganla prevista para luego de esta, que es, si te gustan los juegos de roles encubiertos, preguntaba Mariano. Los juegos de rol. De roles encubiertos, que algunas personas tengan roles ocultos. Ah. ¿Sí? Sí, es una cosa que... Sí, es una cosa que me gusta porque me gusta esa idea de siempre sospechar a alguien y me parece que nunca hice juego en esa categoría, pero no, como os decía, no estoy pensando actualmente la moda es hacer juegos así o la moda es hacer roll and write. No lo pienso así, no hago juegos porque alguien me dijo, ¿por qué no haces un juego con roles así? O no lo pienso así, no marcho de cosas existentes, pero bueno, pero jugar a juegos de ese tipo, sí, me gusta, pero no, como os dije, no juego tanto, no soy un jugón como vosotros. Dani te preguntaba, que me había quedado de antes, que era, ¿cuánto cambió tu vida cuando te aventuraste a los juegos, ¿no? Como en aquel River Dragons, ¿cómo fue cambiando tu vida? Porque, bueno, ya has contado en otras veces que hemos hablado con vos que obviamente estabas trabajando otra cosa cuando hiciste tu primer prototipo, cuando empezaste a vender tus primeros juegos, pero en un momento dejaste de trabajar otra cosa y te dedicaste todo el tiempo a desarrollar juegos. Sí, siempre ese es el sueño de todos, pero yo el sueño lo realicé a los 50 años y no fue tan evidente, llegó de una manera muy tranquila. Empecé a los 14 años, o sea que hace 46 años, ¿sí? Y subió tranquilamente. Primero era un hobby y después inventé más juegos. Cuando encontré a mi mujer, hice juegos más simples porque le gustaba jugar, pero a cosas más simples. Cuando tuvimos las niñas, hice juegos para chicos, para jugar con ellas. Y eso me adapté a cada vez. Y sin pensar, cuando empiezas no piensas en vivir de eso, ni lo piensas, es solo para disfrutar. Y empecé a pensarlo en 92 y contacté, pero a esa época no había internet ni nada, había que mandar correos a las editoras y tengo 400 letras de editoras que me mandaban correos negativos.
En 92 ya estaba haciendo juegos de rapidez, de tipo Jungle Speed y cosas así, y las presentaba en ferias en Alemania, y las editoras me decían, pero Roberto, lo siento, pero los juegos de rapidez nunca se funcionarán, nunca se harán. Y ahora hay por todos los sitios. Y seguí así, participé a concursos, y entonces lo que pasa es que tuve diferentes trabajos, tuve 12 oficios diferentes, y el último que tuve trabajé mucho en barcos. El último trabajo que tuve, fui comandante de una patrullera de las aduanas en el mar. Por eso también para Capitán Sonar la inspiración vino también de ahí, pero también fui marino militar y muchas cosas. Y lo que pasa es que cuando tienes, imaginar el contraste entre un trabajo de oficial de las aduanas controlando barcos en el mar, con el uniforme, la pistola, muy serio, y cuando te vienes para casa, te vuelves el inventor loco. Eran dos universos opuestos. Y poquito a poco, al inicio, el contraste era simpático porque me gustaba, pero al final cada vez era más difícil de tener un oficio en la administración, de no hay que ser muy imaginativo. En la administración tienes que seguir las órdenes. Y por mi lado, inventar juegos tienes que hacer al inverso. Eres tú el responsable de tus sucesos, de todo. Tienes que inventar cosas, era completamente opuesto. Y empecé a pensarlo que estaría bien dejar las aduanas, pero al final es muy simple, es una historia de dinero. Si quieres vivir de juegos, tienes que vender juegos. Porque para vivir, mismo si tu mujer tiene un oficio, y para ir a ferias, tienes que pagar los viajes, tienes que ganar dinero. Y lo hice cuando fue posible, cuando en diciembre de 2009 ya tenía varios juegos publicados y me di cuenta que era posible vivir de eso, y entonces dejé totalmente las aduanas para solo vivir de juegos. Pero al final lo que pasa es que antes tenía la seguridad del empleo, sabía que siempre... ¿Me oyes? Sí, ahí le pedimos a la gente que está con los micrófonos abiertos si los puede silenciar, por favor. Sabía que tenía el dinero que me llegaba todos los meses. Ahora todo depende de la venta de los juegos. Este es un poco de presión más importante, y eso no es tanto... Bueno, ya se vendieron muchos juegos, no hay que... Pero es muy difícil de vivir de eso, porque nunca sabes un juego cuánto tiempo va a durar, cuánto se va a vender, en qué país, es todo complicado. Menos mal que hemos firmado contratos muy interesantes que permiten con juegos que se venden, porque sobre todo los juegos que hay desde 2000 he publicado 130 juegos diferentes por el mundo, incluso en India, en Taiwán, en Corea, en Argentina, en Brasil. Tengo una pata capaz de cruzar. Y entonces, sobre esos 130, actualmente solo hay unos 30 o 40 que se siguen vendiendo, pero no se venden todos como Doctor Eureka, como Filafilo, como Capitán Sonar. O sea que hay algunos que se venden muy, muy poco. O sea, es difícil es por eso también que siempre estás obligado a crear. Es eso. Pues te digo, capaz de estudiar a nivel de Bueno, acá te habían preguntado ¿qué modalidad mecánica de juegos crees que es menos utilizada y podría explotarse mucho más? ¿Qué modalidad de juegos? Y después, ¿qué dijiste?
qué modalidad de juegos o mecánicas crees que es poco utilizado y podría explotarse más? Pues precisamente las que no aún existen y que tienes que inventar. Es eso. Y es esto. A mí me gustaría inventar sistemas de juegos que no se vieron en ningún sitio, cosas que no se usan. No es una buena pregunta para Roberto Fraga porque no estoy buscando, estoy siempre buscando cosas que nunca se usaron. Y es eso. Cuando ves a Capitán Sonar, finalmente es una batalla naval, pero el sistema de juego es algo que era bastante nuevo, que no se había visto. Y no había casi categoría para ese tipo de juego. Y es eso que me gusta. O sea, qué mecánica... para eso, para inventar a nuevas mecánicas, a nuevos sistemas, hay que ser muy observatorio. Lo que aconsejo siempre a la gente es de tratar de hacer muchas cosas, de viajar y de ver a gente, de mirar también, mismo mirando una película, de ser muy observatorio y de acumular las imágenes y que todo quede grabado. Y lo más alimentas el cerebro, mejor. Y por ejemplo, si quieres hacer un juego, bueno, eso ya lo dije antes, pero si quieres hacer un juego para niños, hay que observar mucho a la naturaleza, los animales, insectos, y tratar de pensar cómo se podría utilizar el movimiento de ese animal en un juego. Por ejemplo, Leo, lo dije antes, pero seguro que te lo olvidaste. Si quieres hacer un juego sobre caracoles, ¿qué material sería perfecto para eso? Manes, obviamente. Imanes, claro. O el giroscopio. Velcro. O el O velcro. giroscopio con Sí, el... pero un caracol que hace scratch, ¿no? Es un poco cruel. Por ejemplo, el juego que ganó el Kinderspiel hace poco es un juego que se llama Rulapik, que es un juego de una editora rusa, que es sobre ¿cómo se llaman esos animales? Esos animales que tienen picos, que se mueven lentamente. Erizos. Esos, erizos. Es un juego sobre erizos y entonces utilizaron una bala pequeña que tiene velcro y la lanza en una pista y se conecta, coge cosas como un erizo que se está avanzando, girando. Es eso. Y eso me gusta porque ahora muchas veces estoy buscando eso. Por ejemplo, si quieres hacer un juego con un tema para niños, un tema de camaleones, ¿qué harías? Abrimos ahí a quien quiera como contestar esa pregunta para hacer un juego con camaleones. Porque yo no sé. A eso me ocurre con transparencias. No sé, pero eso me gusta porque en la naturaleza hay mucha inspiración. Mirando a todo, a plantas carnívoras, a tortugas, es todo. Eso me gusta. Un pulpo con las tentáculas, eso puede servir muchísimo para la inspiración. ¿Y qué pensás respecto de los juegos que se llaman híbridos, ahora que es mezclando también nuevas tecnologías como teléfonos y demás? Me pides eso porque has visto algo en Facebook, ¿no? Y algo dijiste al respecto, y además también igual no fue pregunta original mía, sino que la estoy tomando de alguien que preguntó de chat. Voy a reconocerlo. Pues precisamente, muchas veces los periodistas dicen, los que no tienen mucha cosa en el cerebro, dicen, pero Roberto, ¿no piensas que los juegos videos van a matar el juego clásico? Y les digo, pero esa es una pregunta idiota, es porque
la gente no se puede imaginar que es una nueva rama, son nuevas posibilidades y que se pueden esas cosas conectarse para hacer juegos híbridos. Y yo me gusta mucho esa nueva oportunidad. Y precisamente desde 2 años estoy trabajando con una empresa francesa, una startup que se llama Wizama y que está desarrollando, bueno, la están vendiendo ya en Kickstarter, un tablero, una pantalla grande así, que combina el juego video y el juego clásico. Es decir, que la pantalla es como si tenías un tablero de juego, como si el tablero de Carcata del Volcano se veían las olas que se mueven, la isla que también cambia, porque es la pantalla puedes poner todo lo que quieres. Y hay varios juegos, y con esa empresa yo hice un juego que se llama Crystal Bay, que es un juego que hace años que tuve la idea, que quería hacer un juego es una idea que me vino cuando estaba en el mar, en la patrullera de las aduanas, que estábamos fondeados, ¿se dice así? Fondeados, con la ancla. Sí, sí. Estábamos cerca de un faro de noche, y yo estaba así y veía la luz del faro que estaba girando, y entonces siempre la idea de utilizar los elementos naturales, de abrir los ojos. Y entonces vi al faro y me dije, pero ¿cómo se podría hacer un faro en un juego? Y lo pensé, y bueno, no puede ser una luz porque no va a ser demasiado preciso. Y entonces tuve la idea de hacer un tablero con un faro central, y el faro, cuando lo giras, hace girar un disco negro que tapa otro tablero que está debajo, pero el disco negro está cortado sobre una zona así de 30 grados. O sea que cuando giras, ves progresivamente el fondo del mar, y lo tienes que memorizar, porque encima del disco negro hay otro tablero de plexiglas transparente con casillas, y cuando el faro pasa, memorizas la posición de los tesoros y después te mueves. Y después giro otra vez y ves si estás en una roca o en otro sitio. Pero eso hice bastantes prototipos, incluso con un faro con un motor, para que gire con el motor, pero imaginar, era también un juego con material increíble, con plexiglas, con motor eléctrico. Era difícil de encontrar la editora que pudiera hacer eso, y lo dejé de lado. Y entonces cuando contacté vi esa empresa, inmediatamente cuando vi la pantalla que estaban haciendo, pensé que ese tipo de juego era perfecto para eso, porque ahí la pantalla podían hacer el efecto del faro perfectamente, y es eso lo que hicieron. Y Crystal Bay es eso, hay un pequeño faro que pones en el centro, y todos los elementos, los barcos, los gigantes que pones en la isla, en el tablero, están detectados porque hay un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño chip debajo, y las cartas que juegas las pones y también las detecta. Es una combinación de un juego de tablero con elementos tridimensionales, figurinas, cartas, y de una pantalla con un juego video. Y cuando lo estamos trabajando el juego, los que estaban programando todo les decía, me gustaría que de vez en cuando haya un tsunami, una ola gigante que atraviese el tablero para cambiar la posición de los diamantes, porque tienes que coger diamantes. Y que de vez en cuando hay un volcán que sale, y me decían, sí, es posible. Y todo lo que no puedes hacer con material, de repente ahí se volvía una posibilidad increíble. Pero siempre con la idea que no sea solo un juego horizontal, que haya elementos en volumen para que dé una impresión que juegas en un juego de tablero real, pero que el tablero se mueve. Y el efecto es increíble, desde luego. Y lanzaron el Kickstarter hace poco. Lo que pasa es que venden
la plataforma, la llaman la consola de juegos que se llama la Square One, la vende con 10 juegos y claro, es cara porque son los primeros y lo venden casi 500 euros con 10 juegos y bueno, pero es fantástico. Y para mí quiero que eso funcione porque después de eso me abre una puerta gigante sobre todo un universo de creación lúdica. Son posibilidades increíbles para combinar juegos en volumen, con un platero, un tablero que se mueve, y soy muy entusiasta por eso, porque me gusta abrir puertas, no siempre seguir con material clásico, y eso es una oportunidad fantástica de mezclar todo, porque también hay la imagen en el juego, hay los elementos en volumen, pero también hay el sonido, oyes el ruido del mar, los efectos, es como si estabas viendo una película también. O sea que espero que todo funcione para que sea posible hacer muchas cosas. Yo te iba a mostrar esto nomás, no sé si no me ve a mí porque no quiero salir de hablarte de foco, pero que esto es algo así pensabas, ¿no? ¿Llega a ver la pantalla? Te va a vos, ¿no? Ah, vos estás de teléfono. No, está bien, está bien. Bueno, Sol tenía una pregunta que la están como agitando a que la pregunte ella, así que le paso la posta a Sol. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, ¿cuál era tu juego favorito en la infancia? ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Pues sabes que como yo soy muy viejo y que mis padres no tenían mucho dinero porque eran obreros y mi infancia era en los años 60, 70 y a esa época no había tantos juegos y jugamos mucho al parchís. ¿Conocéis? Sí, El sí, sí. parchís. El Es el parchís, ludo. el ludo. Al parchís y a un juego de cartas en España que se llama el chinchón. Es un juego un poco como el rami, ¿sabes? Con las cartas de espadas, de oros, de Sí, sí, se usa mucho acá también. Sí. eso, y que siempre lo jugamos. Y desde luego mis padres no eran tan jugones, yo crecí en un mundo un poco aislado, un poco, como os decía, tímido y reservado, así era más en la lectura y dibujando, dibujé mucho también y eso. O sea que sí, esos dos juegos, el parchís y el chinchón, y sí, en los años 60, 70 no habían tantas cosas, Claro. ahora se multiplicó. La observación, ¿no? Observabas mucho. Mm. Mm. ¿Y tú? Gracias. ¿Y yo? ¿Ya que jugaba de niña? Sí. Con mi abuelo, la escoba del 15, los juegos clásicos de carta y el ajedrez. Mm. Muchísimo. Ah, sí, claro, al ajedrez también, sí. Sí, jugué mucho con mi padre. Y también jugamos mucho a las damas chinas. Es eso. Bien, gracias. Nada. No, papá. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Está Flor por ahí? Sí, Florencia está al lado. Minia Mujer. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿está Florencia? Bien. La coequiper la testeadora oficial. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dale, sí, Nico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Hey. cómo relacionás, digo, hoy por hoy, por lo menos en Argentina, se usa de los que están empezando, las que están empezando a diseñar juegos, hacen toda la edición completa, se convierten en editoriales.
¿Cómo fue tu experiencia en si dar los juegos a editoriales ya grandes o vos empezar caminos? ¿Qué aconsejás? Y en esa misma línea, ¿cómo es tu relación con quien diseña, con quien dibuja, con quien hace el arte? Dices primero cuál fue mi relación con las editoras cuando empecé, o sí, es eso. Sí, sí. O sea, digo, ¿no intentaste hacer tu propia editora al principio? No, nunca, no jugaste con esa fantasía. porque tengo muchos amigos que me preguntaron eso, que habían inventado un juego y no veían oportunidad de encontrar una editora y me pedían, Roberto, ¿piensas que tendríamos que lo podría publicar yo? Tengo un poco de dinero, y siempre le decía no, pero lo hacían. Y yo nunca tuve la idea de hacerlo porque es un trabajo en sí mismo publicar un juego. Y yo hago tantas cosas que no me hubiese cogido mucho tiempo, y quiero trabajar solo en lo que sé hacer mejor. Lo que sé hacer mejor es inventar juegos. O sea que de editor no conozco nada, dejo la cosa para los que saben, y es demasiado riesgo. Porque imagina, tú por ejemplo, dices a tu mujer, Se quedó sin sonido, ¿no? Puede Se le ser. congeló otra vez. Ah, Sé que lo están llamando por teléfono, algo de eso, entonces. Nos dejó el cliffhanger que le dice la mujer. te están llamando para poner los fideos. Uy, salió otra vez. O está llamando, él estuvo hablando con quienes van a venir después. Ahí está. sí. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Nos dejaste ahí ¿Me como oyes? en vilo con. Muy bien. Sí. Sí, estaba en una... Mira, entonces has producido tus juegos, recibes tus cajas, tus 20.000, 30.000 cajas, y las tienes en tu garaje, y después tienes que venderlas. Y las vendes a tus amigos, a tu familia, vendes unas 40, 50, y después te quedan aún más. Vender los juegos también es un trabajo. Llevarlas a tiendas, librar todo eso, y eso coge mucho tiempo, mucha energía, y no se puede hacer todo. Yo siempre quise concentrarme en inventar juegos. Y eso es todo. Por eso, al inicio, cuando no me conocían, claro, fue difícil de conectar con las editoras, pero fue un trabajo muy lento, muy lento. Y antes, por ejemplo, las editoras enormes como Hasbro y Ravensburger y Mattel no recibían a los autores, solo trabajaban por el intermedio de agentes que hacían el intermedio entre editor y autor. Y era como los stands de esas editoras en las ferias eran como fortalezas, no se podía entrar. Y el primer día que así conseguimos ver a alguien de Hasbro, por ejemplo, le enseñé juegos y me dijo, pero Roberto, ¿cómo es posible que no te hayamos visto antes? Y le digo, pues porque no lo queríais. Y desde esa después fue posible, fue un trabajo muy largo. Pero ahora pienso que hay muchas más facilidades para los autores de conectar con editoras. Pero si lo quieres hacer, tienes que hacerlo perfectamente, tienes que ser lo más profesional posible. Si mandas un prototipo de juego por internet, por correo electrónico a una editora, tienes que hacer la regla más perfecta posible con imágenes bien presentadas, porque las editoras reciben tantas cosas que a la primera línea que no comprenden van a pasar por otra cosa. O sea que si haces las cosas, las tienes que hacer perfectamente, si no, no vale la pena. Y yo ahora lo que hago mucho es también hacer videos de juegos para mandarles, pero pienso que hay más suerte ahora, es más fácil de publicar juegos que antes. O sea que
Y ahora hay cada vez más. Lo mejor, claro, es ir a ferias. Y claro, las ferias más importantes están en Alemania, en Estados Unidos, pero también hay posibilidades en América del Sur y es eso. Pues si no, hay que tratar de ir a ese en una vez. Es eso. Es mucho más fácil ahora. Y lo de trabajar con los ilustradores, hay dos tipos de editores. Hay los que cogen, cuando firmas un juego, te cogen el juego y después no te hablan más de eso hasta que el juego salga, no te pidan tu opinión sobre la ilustración ni nada. Esos no me gusta trabajar con ellos. Y hay los otros que siempre están en contacto contigo, te proponen una ilustradora y todo eso, y te enseña ilustraciones para tener tu opinión mismo si no es tú si le dices no, son ellos siempre que deciden, pero te informan de lo que quieren hacer, es muy importante. Porque yo, como te dije, soy bueno para inventar juegos, pero lo de saber qué tipo de ilustración para tal juego es la mejor, qué tema, nunca sé si soy el mejor para eso. Me digo en mi cabeza, en mi mente, que el que sabe mejor es la editora. Para eso mismo, si a veces hacen errores también, pero como no soy muy fuerte en escoger el mejor tipo de ilustración, el mejor tema, prefiero dejarle este trabajo a la editora. Es eso. Estamos haciendo las últimas dos preguntas. Y ahí estaba, perdón, estaba Matías que va a hacer una pregunta y después te quieren preguntar algo sobre el Corsario, pero lo dejo primero lo dejo a Ya. Mati. Hola Roberto. Hola. Más o menos respondiste un poco mi pregunta que ahora, pero aún así quería decir lo que quiero decirte. Que a nosotros nos pasa, y creo que cuando digo esto voy a representar a hartos de mis compañeros y compañeras desde esta parte del mundo, que las editoriales nos tienden a hacer pensar que a nivel de materialidad estamos limitados. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa ahora que todos mis juegos los estoy tratando de hacer con cartas y cubitos, porque en términos materiales es lo más rápido de producir y es lo más fácil de producir. Entonces, claro, siento que estamos, no sé, yo te vi cómo piensas tú los juegos y desde dónde los piensas, y ese mundo es fascinante, ¿no? Como efectivamente la mejor mecánica no la hemos hecho todavía. Entonces, como que, pero como los elementos lúdicos como tal limitan esa mecánica, de alguna u otra manera estamos un poco enfrascados. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es, porque claro, o sea, como que pareciera ser que para ti el mundo está abierto, ¿no? Como que esa sensación es súper difícil para nosotros de sentir. Para nosotros no es tan así, como que nosotros estamos un poco más contraídos a nivel creativo, como que estamos más sometidos a la materialidad y a los materiales que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar eso de mejor manera? Claro, ahora que dijiste eso, yo ahora me voy a poner a escribir los manuales en todos los idiomas posibles y directamente los mando a las editoriales, ¿no? No pierdo el tiempo yo en pensar cómo tengo que hacer los juegos, sino como mostrárselo a quien tenga que hacerlo. Eso quería decir, Roberto. Sí, porque tú piensas inmediatamente en venderlos con editoras locales, porque es más fácil, está más cerca. Y claro, lo más internacional puedes trabajar, más posibilidades hay. Pero para eso hay que tener los contactos, también es una cosa. Y es por eso que cuando lo que haces es como yo, es que cuando quieres publicar un juego con tal editora, con, no sé, con Maldon, con Rival, ves lo que hacen, qué tipo de juegos, y también no le puedes proponer juegos con material increíble porque no sería demasiado caro para ellos y eso, por eso no hay tantas posibilidades como quisieras. Pero para eso, para verlo de manera internacional, claro, hay que conocer a gente un poco por todos los países. Y entonces, esa es una cosa, también tener los contactos. Yo lo hablo fácilmente porque es verdad que cuando ya los tienes, es fácil hablar así. Pero la solución más fácil sería ir a una feria, pero es cruzar el Atlántico y todo eso. Si no, la otra solución es
es pedirle, buscar en la web direcciones de contacto de editoras alemanas, americanas, ir a las páginas web y francesas, ver el tipo de juegos que hacen, el tipo de material, es lo que hago. Bueno, ahora lo sé, pero antes lo hacía. Ver qué tipo de material, porque si quieres esa categoría que cada editora quiere. No puedes proponer un juego de rol a una editora de juegos para niños. Hay que hacerlo de manera lo más profesional posible. Y entonces para eso tienes que tener contactos. Si no los encuentras en la web, tienes que pedirle a alguien un autor europeo que conozca y que conoces y que hable español. Por ejemplo, como yo. Me contactas en la página Facebook y me hablas un poco de lo que quieres hacer y yo te puedo dar un contacto, un par de ellos, así, sin problema. Vale, muchas gracias, Roberto. Aprovecho, Mati, cuento que ahora a las 12 vamos a estar hablando con la editora Blue Orange, que ahí te cuento, Roberto ya nos confirmó que ya está en el otro Zoom, así que a las 12 hablamos con esa editorial como para que también nos pueda dar algunas pistas y le podemos preguntar algo de esto que estaban diciendo recién, que es una de las actividades que va a haber, y aprovecho ya que metí chivo, me tocó completo, disculpa, Roberto, y les cuento que a las 12 hay... Ay, se me fue. A las 12 empieza un bloque de prueba de juegos nacionales y protos en Discord. Así que te invito también, Roberto, si tenés ganas de sumarte al Discord y jugar a uno de los prototipos que hay nacionales. Acá hay alguna de las personas que están presentando esos prototipos, que van a estar jugándolo ahí en el Discord, así que presentarse a jugar con ellas y con ellos, poder sugerirle cosas y seguir perfeccionándolos. Algunos juegos ya están preparados para hacer edición y otros están un poco más, más verdes, por así decirlo, más en fase de seguir puliéndolos. De acuerdo. Bueno, y hay algunas preguntas que aparecieron acá, perdón Dani, que por el horario voy a tomar la de... alguien había preguntado sobre el Corsario, ¿no? Que quedó ahí como ganas, estábamos hablando con Roberto antes que el Corsario este año estuvo más complicado, pero estaban pensando igual otras cosas, y pasa un chivo de que en Argentina estábamos con ganas de que suceda un Corsario en Argentina, y nos estábamos juntando algunos grupos de juego. De hecho, habíamos hablado con Roberto para que se pueda sumar o nos dé ideas o algo de eso. Pero ahí, ¿querés como contar? Perdí quién había hecho la pregunta, si quiere tomar el micrófono. ¿Sí? ¿Seba era? ¿Te habías preguntado? Ahí ya te busco. Ah, bueno, Seba preguntaba esto del Corsario Lúdico, si había idea de hacerlo seguir haciéndolo y si había ganas de hacerlo en Argentina o lo veías posible. Si teníamos ganas de hacerlo en Argentina. Nosotros sí. Vamos, Roberto, te esperamos acá que hagas tu Corsario Lúdico acá algún año. No, mira, Estaría buenísimo. Cuando conocí a la cantera y vosotros, me di cuenta que erais muy parecidos a los chicos del Corsario Lúdico, al nivel de las ganas de hacer cosas, de las animaciones, de las ideas. Y siempre cuando hablo de vosotros en Francia, digo, son los Corsarios Lúdicos de Argentina, porque yo sé que no necesitáis que nuestras ideas ya tenéis suficientes. Yo os conté un poco cómo lo organizamos. Claro, si un día estaría bien venir y hacerlo con vosotros. Pero sí, claro. Ya te dije que queríamos venir para eso, ¿no? No te lo conté, Leo. Sí, de hecho habíamos puesto una fecha tentativa y todo, pero bueno, la cuarentena no ayudó. Sí, pero lo que pasó es que nosotros también, era en agosto, teníamos que ir a España para un tema de Alicia en el País de las Maravillas. Y siempre, ¿y cómo no se pudo hacer? Ya te conté que hemos creado una historia que conecta todos los eventos. Y hay unos extraterrestres que se llaman los Alienken que están perturbando siempre cada año cosas. Y en lo del COVID lo pusimos como si fuese algo de esos extraterrestres que perturbaron a Alicia. Y al final, Alicia lo hacemos el año próximo, pero ya sabéis que el conejo llegó muy atrasado. O sea que de verdad va a llegar
un año atrasado. O sea que va bien el tema también. Porque será atrasado en un año. Pero bueno, es eso. Lo ideal es que un año si podíais venir, pero también es un viaje increíble ir hasta Barcelona porque, bueno, yo sé que me habló un día Carlos que quería venir a hacer un pequeño viaje al Corsario. No sé si se recuerda. Pero el año próximo será del 16 al 23 de agosto en Aragón, en España. Y así. Y ya hemos reservado para el año siguiente. Bueno, yo os conté, el Corsario es la idea de organizar un evento. El juego es un pretexto, pero la idea es de mezclar gente de todos los países para que pasar un momento increíble de fraternización lúdica. Que sean jugones o no, es eso. Tiene que ser muy, muy tematizado, con disfraces. Y como si no era suficiente todo eso, en junio del año próximo vamos a organizar en San Malo, en la ciudad donde estoy, la segunda fiesta corsaria. Porque, ¿sabéis lo que es los corsarios? ¿Sí? Perdón. ¿Sí, oye? Sí, claro. Eran piratas un poco legales porque tenían una orden del rey que podían atacar a los ingleses, y etc. Y entonces la ciudad donde vivo, en Saint-Malo, es una ciudad muy corsaria, muy típica, con murallas y todo, y solo faltan corsarios de verdad, actores. Y hemos propuesto a la ciudad de hacer un evento. Lo hicimos en 2019. Éramos 280 benévolos disfrazados de corsarios, haciendo juegos por toda la ciudad. Y también hubo combates de espadachines, y música, baile. Y entonces hubo 3.000 personas que vinieron. Y queremos que sea más importante aún, que se vuelva un evento increíble, que organicemos una batalla naval de verdad en el puerto con cosas increíbles. Es un proyecto, a mí me gusta organizar cosas también. Y el Corsario lúdico y esto, la fiesta del Corsario, también es una cosa que quiero seguir haciendo porque me gusta y está conectado con el juego. Porque hay juegos que de tablero que puedes adaptar en juegos gigantes, y al inverso, un juego gigante te puede dar una idea de un juego más simple para entrar en una caja. O sea que, desde luego, mi vida está dividida entre creación de juegos y organización de eventos y viajes, claro. O sea que es esto. Pero claro, seréis los bienvenidos si queréis venir un día al Corsario lúdico. Sería fantástico. Acá dicen, bueno, empiezo a agradecerte que ya estamos como en hora. Betty dice que quedamos re manijas después de esto. Manija es un término, no sé si ha trascendido el Atlántico, pero es como una persona que es muy cebada, muy entusiasmada de lo que hace. Así que sí, hay mucha gente manija, por así decirlo. Entendemos que vos sos una persona con esas características. Sí, normal. Mira, solo se tiene una vida. Si no se hace cosas excepcionales, no vale la pena. Hay que hacer cosas increíbles. Porque si no, cosas geniales hay muchas por todos los sitios. Ahora hay que hacer cosas excepcionales, increíbles. Y eso es lo que nos gusta. Bueno, nos quedamos con esto, me parece que es muy interesante. Gracias, Roberto. Recuerdo que fuiste el primer invitado internacional que tuvimos en el primer Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, hace 9 años. Te hicimos una entrevista. Sí, estuviste en el primer encuentro, fuiste... Era hace 9 años ya. Wow. Sí, este es el 9º. ¿Y no fue Reina Knizia también? Reina estuvo en el 4º. Ah. Y en el 7º. Yo fui el primero. Wow. Estuviste vos y estuvo después la gente de Ideas al Minuto de México. Fueron nuestros invitados internacionales a través de las pantallas. Así que bueno, gracias por... La próxima vez tengo que venir en 3 dimensiones, mucho mejor.
Sí, ya sabes que la fecha es más o menos por acá, el fines de noviembre, estamos armando el encuentro, así que el año que viene es el 10º, así que hacemos nuestros primeros 10 años del encuentro nacional, así que puede ser una muy buena excusa para tenerte presencial y que la gente te conozca. Igual ya como has venido a Argentina en los últimos 4 o 5 años, viniste casi una vez por año, así Si que... quieres lo firmamos ahora, ¿eh? Vale. Lo firmamos ahí, por favor, ahí estamos grabándolo, está la gente Muy acá. bien, muy bien. Y mira, Florencia va a decir sí también. No comprende, va a decir sí. Entonces, ven. Abramos la cámara y un fuerte aplauso, por favor. Sí, por favor, ahí vamos a tomar el compromiso que están asumiendo ahí Flor y Roberto. Florencia, ils disent que l'année prochaine, ils vont organiser le 10e événement festival en novembre en Argentine. Et je lui dis, bah, si tu veux, on peut. 10e. Et si tu veux, on peut y aller en tour de vrai. En novembre, c'est très bien. En novembre. Oui, après on va à la Réunion. Ah oui. Ah, D'accordo, Florencia? Dice sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Oh, sí. Más entusiasma. Más entusiasma. Gracias, Roberto. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, yo quiero. Ah. Excelente. Entonces, abro... Perdón, dale, Roberto, perdón. Pourquoi tu y vas pas? Sí, sí. No, yo solamente iba a tomar lo que había propuesto Aristo, que es la de abrir las cámaras y pongan así como vista completa, así lo abrazamos acá a la distancia, porque se te veía vos solo, pero en algún momento hubo más de 50 personas escuchándote, esto está siendo grabado y va a salir por el canal de YouTube también, así que era eso, dar un abrazo así desde la distancia y agradecerte nuevamente, como te decía, está siempre cerca del Encuentro Nacional y de las organizaciones que hacemos posible que suceda, así que muchas gracias. Perdón, Gracias Esteban. a vosotros por todo. Gracias. Bravo, Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, genio.